Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar al rector de la universidad, Alfredo Laceretti, por poner a disposición una vez más la Universidad Nacional de Mar del Plata para llevar adelante, en este caso, estas jornadas bonaerenses por el derecho a un territorio justo y un hábitat digno. Nosotros venimos haciendo estas jornadas, esta es la quinta, efectivamente, la quinta jornada que venimos llevando adelante. La idea al principio, de esta nueva gestión en la que me tocó estar a cargo del Ministerio de Gobierno, la idea, la discutimos con Agustín Robla, con Carla, con Ramón, mi jefe de gabinete, al principio de la gestión, que nos parecía absolutamente necesario, de esto quiero volver a hablar después, absolutamente necesario rediscutir estos temas que por mucho tiempo se han discutido en la provincia, que han tenido resultados tangibles y positivos en muchos momentos, pero que, como decía el rector también, parte de la normativa vinculada con el ordenamiento territorial, el hábitat, etcétera, me parece que ya necesita un ayornamiento. Entre otras cosas, porque puntualmente la normativa, el decreto ley 8912 del 77, es un decreto ley de la dictadura, que analizó el tema y reguló el tema del ordenamiento territorial desde una perspectiva distinta a los que estamos acá en este nuevo siglo y en democracia. O sea que, como mínimo, los bonaerenses nos debemos una ley de la democracia y que tenga que ver con las preocupaciones y con los fenómenos actuales que tienen que ver con el ordenamiento urbano y territorial, que después, me voy a referir con un poco más de detalle. Y también una ley que fue discutida, un proyecto que fue muy discutido por toda la provincia, que es la 14449 de Hábitat, también merece una rediscusión para ver si hay que modernizarla, para ver si hay que incorporarla a una legislación completa, que inclusive incluya los nuevos temas de discusión. Venimos haciendo estas 5 jornadas, que van a ser un total de 8. Decidimos recorrer toda la provincia, las distintas secciones electorales, como decimos nosotros los que estamos en la política. Como se suele decir, las distintas secciones electorales. Arrancamos la primera jornada en Quilmes, en la tercera sección electoral, en la Universidad Nacional de Quilmes. Después nos fuimos ya un poquito más para el interior, a la segunda sección electoral, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Después volvimos al conurbano, a la primera sección electoral, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Después fuimos a Junín, en la UNOVA, y ahora acá en Mar del Plata, y nos quedan 3 reuniones, una en la sexta sección electoral. Ahí la veo a mi amiga y compañera y colega Andrea Saboretti, que seguramente te pediremos algún espacio para hacer eso, en la UPSO, en la Universidad Provincial del Sudoeste. Después iremos seguramente a Olavarría, a la UNICEN, a discutir las particularidades de esa región centro. Y por último, a fin de año vamos a cerrar las jornadas en La Plata, donde corresponde, ¿no? En la Universidad Nacional de La Plata. Decidimos hacerlas en las universidades para darle no solo para que no solo sea una discusión técnica y académica, sino para que sea el ámbito también en donde convocar a todos los actores interesados en estas discusiones. Pongámoslo en términos más polares, si ustedes quieren, desde los desarrolladores de urbanizaciones privadas, etcétera, hasta las organizaciones sociales, que son muchas veces las que representan los intereses de las clases populares, de aquellos que están en los barrios populares y que tienen y que sufren las deficiencias del acceso a la vivienda y a un hábitat justo. Así que muchas gracias, señor rector. También quería agradecer a los decanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata que están presentes, Pablo Isel, el decano de Psicología, y puntualmente a Francisco Olivo, decano de Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo, que andan por ahí, ahí está. Muchas gracias por estar presentes, por poner a disposición este hermoso auditorio. También agradecer puntualmente a los intendentes que nos acompañan, además de Walter Wisniewski. ¡Ay, qué envidia! Sé ucraniano, por eso. Sé ucraniano también. Pero para no olvidar, los veo acá, pero como estoy medio chicato, a veces se me escapa alguno. A Gustavo Barrera, de Villa Gesell, que nos está acompañando, a Juan Manuel Álvarez, de General Paz, al Chapa Gastón, de Chascomús, al Patita García, de Dolores, a
Seba Gianantuoni de General Alvarado, a Seba Walker de Pila. También legisladores tenemos presentes, Germán Di Césare, que ahí está. También a la querida compañera Marcela Basualdo, que anda por ahí. Y también, bueno, otros referentes de la quinta sección electoral, Mirta Piñón. Gracias, Mirta, por venir. A Sol Di Jerónimo, ¿dónde anda? De Balcarce. A Andrea Cáceres, acá de Necochea. A Martín Nestornini, de San Cayetano. Gracias por venir. Y a Patricia Vaca Narvaja, de General Alvarado, que andaba por ahí, ahí está. Y también a Juan Pedro de Reverena de Ayacucho, que vi que andaba por allá un poquito más lejos. Bueno, muchas gracias por acercarse a ustedes a participar de esta discusión. ¿Por qué discutir esto? Eso nos planteamos la primera vez que nos sentamos a planificar un poco estas actividades. Y decíamos, ¿es bueno o es malo discutir hoy sobre hábitats, ordenamiento urbano y territorial? Y son las dos cosas a la vez. Es bueno estar discutiendo esto y también es malo. Es malo porque si lo discutimos y lo problematizamos es porque efectivamente existe un problema vinculado al ordenamiento urbano y territorial y un problema vinculado al hábitat. Y ese problema es obvio y evidente en la provincia de Buenos Aires. Solo analizar las inequidades en el acceso a la tierra, solo analizar cómo la legislación que acabamos de repasar un poquito no da respuesta a muchos de los fenómenos más novedosos vinculados al ordenamiento urbano y territorial. Por poner tres, la realidad de los barrios populares, que era algo que hace 40 años no tenía la dimensión y la magnitud que hoy tiene. La realidad de las urbanizaciones cerradas, igual, había urbanizaciones cerradas, pero eran la excepción, no habían crecido de la forma que han crecido en los últimos años, y también las cuestiones de sostenibilidad, como decía hace un ratito el rector, que hoy hay una muchísima mayor preocupación, una muchísima mayor conciencia por las cuestiones de la sostenibilidad ambiental y que tienen que ver con las formas del hábitat y con las formas del ordenamiento y territorial. Así que más allá de ser bueno o mala la discusión, es necesaria, seguramente necesaria, porque hay un problema, y es bueno que lo estemos discutiendo porque nos estamos haciendo cargo. Porque también, qué sé yo, como hicieron en otros momentos algunos otros gobernantes de la provincia de Buenos Aires, mandatos anteriores, era muy fácil o tapar con marketing y publicidad que no había problemas en la provincia de Buenos Aires o ponerlos abajo de la alfombra. Eso en general es lo más fácil, y lo más barato inclusive. Es lo más fácil y lo más barato. Lo más complejo es sacarlos de abajo de la alfombra, ponerlos en la mesa y tratar de darles una solución que nunca es fácil, que nunca es inmediata, que requiere siempre un montón de trabajo y un montón de recursos, que nunca es completa, porque en un territorio tan injusto y tan falto de recursos como la provincia de Buenos Aires, muchas veces uno encara los problemas y sabe que en el corto plazo, en la duración de un mandato o inclusive en la duración de 2 mandatos, como es el caso de nuestro gobierno, de nuestra gestión, sabe que no le va a poder dar un resultado completo. Pero ya es bueno, ya es positivo problematizarlo y pensar de qué forma empezar a solucionarlo. Como nos dice siempre el gobernador Kicillof, hay que empezar a buscarle a todo un camino de solución. No solo sacar los problemas de abajo de las baldosas, de donde están escondidos, sino empezar a darles un camino de solución, sabiendo que a veces no se va a llegar a una solución completa, pero sí ir mejorando en términos relativos estas situaciones. Y también lo quiero plantear en este contexto, además tan particular, en este contexto gobernado por un gobierno que se autopercibe o se autodefine como anarcocapitalista o liberal libertario o con ideas económicas provenientes de la escuela austríaca, también lo quiero plantear en un marco en donde se ha vuelto a poner en discusión lo que creemos nosotros que es verdaderamente una falsa dicotomía, que es la dicotomía entre Estado y mercado. Por ponerlo en términos simples o hasta a veces un poco caricaturescos, pero que permiten, creo que reflejar un poquito la discusión. De acuerdo con estas ideas, vuelvo, anarcocapitalistas, liberales, libertarias, austríacas o lo que sea, cualquiera de estos problemas se solucionaría simplemente
simplemente dejando actuar al mercado. Solo lo único que tendríamos que hacer quienes tenemos una responsabilidad institucional y política es corrernos y que el mercado actúe. Y mágicamente se debería solucionar, rápido además, casi como de equilibrios automáticos, lo piensa la escuela austríaca. Porque uno que estudió la escuela austríaca funciona así. Moves una cosita y rápidamente llegan las situaciones de equilibrio. Yo el otro día, en la conferencia de prensa del lunes pasado, creo que lo dije, no hace falta ir a buscar autores, digamos, más del pensamiento crítico, de la economía, de la sociología, no sé, no quiero ni referir, no hace falta ir a Marx, a Keynes, a ninguno de ellos, ¿no? A los autores del estructuralismo latinoamericano, a los autores de las teorías económicas más afines al pensamiento latinoamericano. Inclusive hay que ir a buscar algunas referencias en los propios autores que se formaron en el pensamiento austríaco para encontrar críticas al pensamiento austríaco. Yo dije un ejemplo muy puntual. Un autor austríaco, justamente, nacido en Viena, llamado Schumpeter. ¿Sí? Un economista de la primera mitad del siglo XX que se había formado en la escuela austríaca. En esto, Jevons, von Baber, von Mises, todos esos autores que le gustan a Milley. Y que en un momento empezó a analizar, dejó de lado los modelos, ¿sí? Los modelos matemáticos, las ecuaciones, las curvas, etc. Y empezó a tratar de entender cómo funcionaba el capitalismo, más allá de lo que decían los modelos económicos, que siempre tienen supuestos los modelos económicos. ¿Sí? Cuando uno estudia economía, siempre estudia unos modelos económicos que tienen unos determinados supuestos. Que las estructuras de mercado son de competencia perfecta y entonces en el mundo no hay monopolios, por ejemplo. Es competencia perfecta. Hay todos pequeños productores y todos infinitos demandantes y el precio se fija casi automáticamente y en equilibrio por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero cuando uno sale a la calle, cuando uno paga un servicio, cuando uno tiene que desarrollar su vida, se da cuenta que no hay competencia perfecta, que muchas veces hay monopolios, que hay oligopolios, que hay cartelización. Por eso, cuando uno se corre de ese mundo ideal de los modelos matemáticos de la economía, se da cuenta que el mundo funciona de otra forma. Y este autor, Schumpeter, que se había formado en la escuela austríaca, se da cuenta que inclusive el método de la escuela austríaca de los equilibrios permanentes estaba mal. Esto de que si uno retira las distorsiones del mercado, retira al Estado de la economía, rápidamente se llega a equilibrios en términos de precios y cantidades de bienes disponibles para las poblaciones. ¿Y qué dijo Schumpeter? Está mal el método, porque el capitalismo no es estático, no hay equilibrios estáticos permanentemente. Es más, casi nunca está en equilibrio el capitalismo. El capitalismo se desarrolla, dice Schumpeter, a saltos, rupturas, quiebres, etc., con un dinamismo que nada tiene que ver con el método de los austríacos. O sea, un propio austríaco descarta a la escuela austríaca y propone una nueva teoría, que después se llamó la teoría schumpeteriana, que básicamente lo que dice es que el desenvolvimiento de las naciones, el desarrollo de las naciones, tiene que ver con sus avances en materia de ciencia, tecnología e innovación. Nada más lejano a lo que plantea Milley. Pero quiero ponerlo en términos de esa falsa dicotomía entre mercado y Estado, porque inclusive, repito, este autor que viene de la escuela austríaca dice, y un actor totalmente importante para el desenvolvimiento de los países a través de la innovación, el cambio técnico, etc., es el Estado. Es el Estado. Estamos en una universidad, recién hablábamos con el rector de los problemas de financiamiento del sistema universitario, de los problemas del financiamiento del sistema científico y tecnológico, y nada más lejano a lo que proponen estos mismos autores que se formaron críticamente en la escuela austríaca y después la dejaron al lado y pasaron a su propia teoría, que justamente son los desarrollos científicos, tecnológicos en materia de innovación los que nos van a permitir crecer y desarrollarnos como nación. En el mercado de la tierra, en el mercado inmobiliario, en los temas vinculados al hábitat, en los temas vinculados al ordenamiento urbano y territorial, también uno podría polarizar entre estas dos opiniones, entre estas dos posiciones. De nuevo, entre aquellos que piensan que todo se soluciona como efecto del libre juego de la oferta y la demanda y que por lo tanto el Estado es totalmente redundante en materia de regulaciones, en materia de normativas y que sabemos que no funciona, porque ahora después vamos a ver algunos datos y nos vamos a dar cuenta que no funciona,
y entre aquellos otros que pensamos que, más allá del funcionamiento del mercado, que genera fuertes inequidades, eso es una característica propia de los mercados. Acá nadie está tratando de demonizar al mercado. Solamente señalar, como han hecho muchos autores a lo largo de la historia económica, de la historia en general, solamente señalar que el mercado tiene unas dinámicas propias y unas tendencias propias. El mercado tiene una tendencia a la desigualdad. La propia competencia es como, de alguna forma, paradójico, porque cuanto más libre la competencia, más rápida la tendencia a la concentración del capital, de las tierras, de las riquezas, y como contracara de eso, a la pauperización de la población, a los problemas de acceso a la vivienda, a los problemas de acceso a la tierra. De nuevo, no existe tal dicotomía entre Estado y mercado, sino que hay algunas situaciones que el mercado las resuelve razonablemente bien, pero hay otras situaciones que el mercado no las resuelve y es ahí donde tiene que aparecer el Estado. Digo, para aquellos que tienen buenos ingresos, el mercado resuelve su problema de vivienda, su problema de acceso a un hábitat justo y digno. Sí, porque tienen los recursos, van, compran un terreno, compran una parcela en una urbanización cerrada, se levantan la casa o compran una casa hecha y listo, mira qué problema. Ahí el mercado funciona. Y funciona bien. Ahora, para aquellos que son de escasos recursos, el mercado no alcanza a solucionar su problema de déficit habitacional. Y ahí es donde tiene que aparecer el Estado. De las distintas formas en que puede aparecer el Estado. Regulando, por ejemplo, los alquileres, regulando el precio de la vivienda, regulando el acceso a la tierra, regulando la distribución de las tierras urbanas entre tierras para la industria, tierras para la producción agropecuaria, tierras para el uso residencial, y dentro de las tierras para el uso residencial, qué tierras van a estar disponibles para llevar adelante urbanizaciones cerradas y en qué condiciones y con qué escala hacer esas urbanizaciones cerradas, y qué tierras van a estar disponibles para las ciudades abiertas y compactas, como es el modelo más vinculado con la clase media, el modelo más europeo, y qué tierras van a estar destinadas a los barrios populares y qué servicios tiene que poner el Estado a disposición para esas poblaciones que muchas veces viven en condiciones de total inequidad, de total informalidad, sin acceso a los servicios básicos, con un tremendo hacinamiento, etcétera, etcétera. O sea que, de nuevo, falsas dicotomías que no explican las situaciones. Acá nadie demoniza al mercado, pero sí creemos que hay que regularlo y por lo menos complementarlo cuando el mercado no da las soluciones. En los casos en que el mercado da las soluciones, perfecto. Perfecto. El gobernador siempre dice, yo no estoy en contra cuando se habla, y sobre todo es un discurso que es difícil sostenerlo, esto es una ciudad muy grande, ¿no? Pero en el interior más, bueno, acá hay varios intendentes, en el interior de la provincia, en distritos más chicos, siempre dice el gobernador, yo no estoy en contra de que vengan las clínicas privadas. Yo no estoy en contra de que vengan las escuelas, grandes escuelas privadas y se instalen en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero no vienen. Me encantaría que se solucione con una clínica privada, que la clínica de los Arcos, que la Suizo-Argentina estén, no sé, en Gesell, en Ranchos, ahí en Dolores, que lo solucione el mercado. Ahora, pero no aparecen. Me encantaría que yo no tenga que hacer nuevas escuelas y que el mercado me solucione poniendo escuelas privadas. Pero no aparecen. ¿Y por qué no aparecen? Porque no es negocio. Y no está ni bien ni mal, es la propia dinámica del capitalismo. El capital privado va, invierte donde hay un negocio. Y en general, en ese tipo de servicios, para nosotros en ese tipo de derechos, pero para el capital, para en ese tipo de servicios, si no hay una escala mínima de eficiencia, si no hay una escala mínima de rentabilidad, difícil que un capital privado vaya a hacer ese tipo de desarrollos. En la vivienda pasa lo mismo. En la vivienda pasa lo mismo, en los temas de hábitat pasa lo mismo. Muchas veces en el interior de la provincia de Buenos Aires, muchas veces en las ciudades, el capital no soluciona el problema, soluciona una parte de aquellos que tienen los recursos. Seguramente aquellos que tienen mejores ingresos, aquellas clases más acomodadas. Las clases más pobres, las clases más desposeídas, siempre tienen el problema de la salud, de la educación, de la vivienda, y ahí es donde tiene que aparecer el Estado a dar las soluciones. En eso estamos, de eso se trata estas discusiones. Quería hacer una breve referencia
a un informe que le pedí a mi equipo, bueno, también a Romina Barrios, que se tuvo que ir, estuvo esta mañana, que me pasen sobre las discusiones que se habían tenido y los puntos de vista que se habían planteado en estas primeras 4 jornadas que tuvimos. Después seguramente me pasarán las discusiones que ya me adelantaron, que fueron muy potentes, muy fructíferas, que se tuvieron en esta quinta jornada. Me pasaron 10 puntos que se discutieron. Me parecen tremendamente relevantes para ponerlos de relieve y en discusión, repito, en vistas de un producto que pueden tener estas jornadas, que eventualmente puede ser un proyecto de ley. Miro ahí a nuestros legisladores, porque nosotros no le queremos sacar el trabajo a nadie, solamente estamos haciendo un trabajo previo para discutir luego con los legisladores y definir si amerita presentar un nuevo proyecto de ley, si amerita ayornar, modernizar la normativa en materia de ordenamiento urbano y territorial, si amerita modernizar la normativa en materia de hábitat, si debería juntarse todo eso y agregarle a eso además las discusiones y las normativas sueltas, los parches que se han ido desarrollando en todo este tiempo en materia, bueno, de regulación de barrios populares, de regulación de urbanizaciones cerradas, los temas ambientales, etcétera, en una sola normativa. Eso será una discusión que tendremos probablemente ni siquiera el año que viene, año electoral, quizá no conviene hasta eso. Esos años se discuten otras cosas, bueno, el otro. Pero preparemos el terreno, preparemos las discusiones, hablemos con la provincia, hablemos con los distintos actores, hablemos con los distintos sectores, para ver después cómo le damos solución a estos problemas a través de nuevas normativas y a través de nuevas tareas que nos corresponde al Poder Ejecutivo. Pero quiero repasar brevemente, muy brevemente, esos 10 puntos para después también repasar muy brevemente algunos datos de la quinta sección electoral y que reflejan por qué estamos haciendo esto y sobre todo en esta sección electoral que probablemente sea la más diversa de la provincia de Buenos Aires, en términos geográficos y en términos de realidades habitacionales y en materia de hábitat, donde tenemos zonas turísticas de mar, tenemos zonas turísticas de sierra, tenemos grandes ciudades como Mar del Plata o como Tandil, tenemos zonas agropecuarias más despobladas en términos relativos, con menor densidad de la población. Y repaso brevemente cuestiones que se fueron destacando en estos debates. La importancia... hay olor a quemado, no sé si nos estamos prendiendo fuego o... Ah, por eso yo dije, me estamos prendiendo fuego. Sí. Entre mi pullover y bueno, y lo que estoy diciendo, nos estamos prendiendo fuego. Primera cuestión que todos han destacado, la participación ciudadana y la voluntad de planificar, que no son cosas que suceden siempre y que yo quiero destacar y quiero agradecer a todos aquellos que están participando de esta discusión, porque de nuevo, nunca se puede hacer esto, definir caminos, definir proyectos, definir normativas, si no es que están previamente discutidas con el pueblo, con quienes son los interesados en cada uno de los temas. Segundo punto, la importancia de tratar el tema en términos regionales, que es lo que estamos haciendo ahora cuando vamos por todas las secciones electorales que tienen realidades realmente muy diversas entre unas secciones y entre unos distritos y otros. Bueno, ya lo hizo el rector, destacar el tema de la sustentabilidad como una necesidad de incorporar a la normativa en materia de ordenamiento urbano y territorial y que no solamente sea parches legislativos que en algún momento se plantearon y sobre todo porque es una discusión de las nuevas discusiones, de los nuevos temas de discusión. La necesidad de incluir además como nuevo tema de la sustentabilidad, lo dije recién, el abordaje de los barrios populares, que es un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha profundizado, ahora vamos a ver algunos datos, muy fuertemente en los últimos años, y también, como quinto punto, de las urbanizaciones cerradas y los desarrollos inmobiliarios privados, también discutir ese nuevo abordaje en el marco de todos nuestros debates. La necesidad de redistribución de recursos territoriales y económicos, eso obviamente responde a la inequidad, que repito, ahora después vamos a repasar un poquito, que tiene la provincia de Buenos Aires y que tienen las distintas secciones y regiones de la provincia de Buenos Aires. Una cosa muy importante que se ha destacado seguramente hoy también acá, la reafirmación de los principios de la Ley 14449 de acceso justo al hábitat.
Más allá de alguna modernización, no está en discusión eso y me parece que ha sido un punto a favor de todos estos años. Bueno, ahí está Pasco presente, que ha participado de eso, de quien todos hemos aprendido mucho de estos temas. La perspectiva del hábitat y el ordenamiento territorial desde el punto de vista de los derechos humanos, entendiendo a la vivienda, al hábitat como efectivamente un derecho humano y además un derecho consagrado por la Constitución Nacional. El acceso a una vivienda justa, a un hábitat justo, la noción del hábitat justo, justamente. Y un punto que siempre lo destaca el gobernador y me parece no trivial, quizá no es un punto específico de Mar del Plata, pero sí de muchos distritos de la quinta sección electoral y del interior de la provincia de Buenos Aires, las discusiones sobre el arraigo. Las discusiones sobre el arraigo. Que muchas veces la falta de oportunidades que hay en los distritos más chicos lleva a que las familias, las personas, los jóvenes en muchos casos se tengan que mover de un lado al otro de la provincia, entre otras cosas buscando la posibilidad de carreras universitarias o de mejores trabajos. Mañana vamos a tener, aprovecho para decirlo, pasó el chivo, también en el Hotel Provincial, aquí en Mar del Plata, la segunda jornada sobre el programa Puentes, que viene justamente a tratar de dar solución, por lo menos parcial, a uno de esos problemas vinculados con el arraigo, que es la necesidad de muchos pibes, pibas, de querer hacer una carrera universitaria, no tener en su pueblo y tener que mudarse a otro pueblo, y muchas veces a un lugar en donde hay universidades nacionales, donde hay universidades provinciales, y muchas veces se terminan quedando ahí y se van despoblando justamente sus lugares de origen. Digo, 10 puntos que son muy importantes, muy relevantes y que me parecen muy acertados que se hayan empezado a discutir en el marco de estas jornadas. Y por último quiero mostrar algunos datos puntualmente que tienen que ver con estas discusiones que estamos planteando. Voy rápido, muchas cosas de estas seguramente ya la hablaron. La provincia de Buenos Aires tiene 6 de los 10 distritos de mayor crecimiento poblacional en toda la Argentina entre el anterior censo, en el 2010, y el último censo del año 2022. Y 4 de esos 6 distritos están justamente en esta sección electoral. Ahí los tienen, yo acá ya no veo nada. Está Tordillo, está Mar Chiquita, está Pinamar, ¿no? Y está La Costa. Y está La Costa. 4 de los 10 que más crecieron los tenemos en esta sección electoral, o sea que es una región de rápido crecimiento poblacional en los últimos años. En la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí están los datos de más largo plazo, cómo se ha incrementado, se ha multiplicado por 4 la población entre el censo de allá de 1947 y 2022, solamente para contrastar no por nada, pero porque es la ciudad capital de la Argentina, en ese mismo periodo de tiempo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viven más o menos la misma persona. O sea que nosotros tenemos un desafío 4 veces mayor al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de crecimiento poblacional, de generación de servicios, de generación de viviendas, de generación de condiciones de hábitat justo. Y que es un gráfico que a mí me permite plantear varias de las discusiones que venimos dando. ¿Sí? Como mirarlo así ya de primera mano. Tenemos ahí una gran nube de puntos que tienen distintos colores. Ahora no le quiero prestar atención al color, sino solamente a la nube de puntos. La gran desigualdad y la malísima distribución poblacional que tiene nuestra provincia, ¿sí? Concentrada en el conurbano bonaerense, en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso responde a razones históricas. En primer lugar, en el marco del modelo agroexportador, al esquema radial de transporte, de los trenes, fundamentalmente, que lo que implicaron los ferrocarriles ingleses, que se desarrollaron con un objetivo comercial. Por un lado, ingresar las manufacturas inglesas, por el otro, sacar la producción granífera, la producción cerealera, la producción cárnica de la Argentina, y eso terminó generando esa nube de puntos. Durante el peronismo, la industrialización se concentró fundamentalmente en el conurbano bonaerense y eso multiplicó la población en torno a la capital federal, en el conurbano bonaerense. Y después una gran mancha blanca con pequeños puntos, salvo algunas ciudades como es Mar del Plata, de mayor dimensión, de baja densidad poblacional,
de problemas de arraigo, lo que demuestra una fuerte desigualdad en la disponibilidad de tierras y para los usos de esas tierras, de esas tierras. Y otro dato, que es el que está ahí al costado, que muestra también una clara muestra de la inequidad en la distribución de ese recurso escaso, que son las tierras. Ahí lo que vemos es en los últimos 20 años, o entre 2000 y 2020, el nuevo suelo urbano que se generó en la provincia de Buenos Aires, esto es en la región metropolitana, no es en el conjunto de la provincia, es en la región metropolitana, 60.000, un poco más de 60.000 hectáreas, que fíjense cómo se han distribuido el nuevo suelo urbano en los últimos 20, 25 años. Casi la mitad de ese nuevo suelo urbano para urbanizaciones cerradas, un 32% para lo que se conocen como ciudades abiertas, aumentaron muchísimo los barrios populares, un 15%, y el resto para otros usos. O sea que esas son realidades que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, que necesitamos discutir, que necesitamos darle, obviamente, un camino de solución. Esto particularmente acá de la quinta sección, yo siempre uso este tipo de gráficos para mostrar, de nuevo, las inequidades en el acceso a ese recurso escaso que es la tierra, que es la vivienda. Esto es en un distrito, no importa cuál, de la quinta sección electoral, la diferencia entre la densidad poblacional, entre los barrios cerrados y entre los barrios populares. Obviamente mucho mayores en el caso de los barrios populares, en donde hay mucha menor disponibilidad de metros cuadrados por persona, por familia, que en los barrios cerrados. Eso tiene que ver con la diferencia en ingresos que tienen los dos tipos de familias. Acá es un poco más de 3 veces. En el conurbano, en algunos distritos, es un poco más de 9 veces el promedio. Un poco más de 9 veces. O sea que es muchísimo más desigual la distribución y el acceso a las tierras. Y acá, bueno, datos generales sobre la quinta sección electoral y sus realidades. Esto lo paso. Acá, bueno, no me voy a meter en las particularidades de las distintas regiones. Yo creo que seguramente hoy lo habrán hablado, lo habrán presentado en las distintas zonas y las distintas regiones de la quinta sección electoral, pero quiero marcar algo: la fuerte diversidad que tiene en materia de problemáticas de ordenamiento urbano y territorial esta quinta sección electoral. Entre otras cosas, un tema que lo hemos estado pensando, estamos planteando determinadas soluciones, pero que a mí es de los que más me preocupa. A mí el primero que me lo planteó así tan claramente creo que fue el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, que me contó que en el centro urbano de Coronel Pringles había tantas casas desocupadas, ociosas, como población que estaba sin vivienda. O sea que el mercado no estaba dando una solución, porque estaba la oferta y estaba la demanda, pero no estaba el equilibrio. Había por alguna razón, el mercado no estaba dando la solución, a pesar de que estaba la oferta y estaba la demanda. Bueno, ahí es donde, en esas situaciones es donde tiene que intervenir el mercado. Acá lo mismo, yo ya tengo la letra muy chiquita acá, no veo ni los números ni las letras, pero que me acerco un poco, perdón. Tenemos en la quinta sección electoral 27.700 unidades desocupadas en oferta y tenemos un déficit habitacional de 18.000 viviendas. Es decir, sobran viviendas respecto de la gente que necesita viviendas, pero la gente sigue sin viviendas. O sea que tenemos un desafío ahí, que acá ya no implica la mayor construcción, la puesta a disposición de mayor oferta, sino que hay un problema en que el mercado no ajusta y por lo tanto se requiere una regulación, una solución mediada por el Estado. Incremento sostenido del acceso a la vivienda por alquiler, que tiene que ver con esto mismo. Las cuestiones que ya mostramos en gráficos en materia de hábitat diferenciado entre barrios populares y urbanizaciones cerradas y la distinta disponibilidad de tierras que hay para los distintos segmentos de la población, la expansión urbana y el cada vez mayor consumo de suelo, justamente, entre otras cosas, por la disponibilidad de mayores urbanizaciones cerradas. Todos problemas que hemos detectado en gran parte de la provincia, pero que hemos detectado particularmente aquí en la quinta sección electoral. Pero para cerrar, y esto lo venimos hablando con el equipo, lo planteamos en las otras jornadas,
Yo al principio decía, bueno, como producto de estas discusiones, quizá terminemos en que hay que tener una nueva normativa más moderna, una nueva ley de ordenamiento urbano, territorial, hábitat, temas ambientales, etcétera, y que podemos quemarnos las pestañas, podemos estudiar, podemos debatir con todos, podemos lograr la mejor normativa para solucionar estos problemas. Pero no alcanza con la mejor normativa, porque si no sería cuestión de un mundo gobernado por abogados. Imagínense. Pues sería cuestión de hacer buenas leyes y listo, se soluciona todo. Se solucionarían todos los problemas con hacer buenas leyes. Lo digo con simpatía. Acá tengo un amigo que es abogado. Tengo un amigo abogado. No, pero por eso, no se trata solamente, hay que hacer las nuevas leyes, hay que tener nuevas normativas, etcétera, eso está muy bien. Pero me parece que acá el problema es el modelo económico, las características y las particularidades de los modelos económicos. Digo, va a ser muy difícil que logremos un acceso más justo, más equitativo a la vivienda, al hábitat, etcétera, si no tenemos una sociedad más igualitaria, más equitativa. Porque si no va a seguir pasando lo que sucede y el mercado va a seguir llegando a los equilibrios a los que llega. De nuevo, si hay una sociedad muy desigual, ¿qué significa? Que hay algunos que tienen muchos recursos y por lo tanto se pueden comprar un terreno grande en una urbanización cerrada, hacerse una casa muy grande, muy linda. Estamos de acuerdo, no estamos en contra de eso, nos encanta. Pero hay una mayoría, cuando hay desigualdad en general las minorías son las que tienen más recursos y las mayorías son las que tienen menos recursos. Esa es la ley de hierro del capital y de la concentración del capital. Y después hay unas mayorías que no tienen ni un terrenito en donde hacerse una casillita. Entonces, podemos discutir, esto yo lo planteo muy claramente en estos términos, podemos discutir todas las normativas, todos los problemas, buscarle la vuelta legal, etcétera, pero si no cambian los modelos económicos, si no vamos a una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa, vamos a seguir teniendo el problema del hábitat injusto, los problemas que estamos teniendo de ordenamiento urbano y territorial. Y esto es sin demonizar a nadie, sin que nadie se sienta perseguido. Nosotros, repito, hemos invitado a todos los sectores vinculados con el hábitat, con el ordenamiento territorial, a discutir esto, porque me parece que tiene que ser un problema de todos y que además no necesariamente va en contra de los negocios del capital. Porque también había ganancias por parte de los desarrolladores, de las inmobiliarias, de los proyectos de arquitectura, cuando la sociedad era más justa, porque eran otro tipo de urbanizaciones. El resultado de las injusticias de hoy no es que hay gente que quiere hacer casas para ricos. No es el capital va hacia eso porque ahí está el mercado. Si tenemos una clase media más próspera, va a haber mucha gente que va a hacer negocios haciendo casas para la clase media. Ese es el punto. Y acá nadie está en contra del negocio. Solamente que queremos un poquito más de igualdad en la distribución de las tierras, en la disponibilidad de viviendas, en el acceso al hábitat justo. Así que, bueno, les quería agradecer nuevamente. Me parece que son discusiones muy, muy válidas las que están planteando en todas estas jornadas que estamos llevando adelante. Los invitamos, bueno, a los que quieran. Bueno, sé que varios de acá van a estar presentes. Mañana en las jornadas que vamos a tener del programa Puentes en el Hotel Provincial, y también los invitamos a las próximas jornadas sobre desarrollo urbano, territorio, acceso justo al hábitat, que vamos a hacer, repito, en Bahía Blanca, en Olavarría y en La Plata. Muchas gracias. Le agradecemos al ministro de Gobierno.